Hola hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Es un día muy especial, todos los días son especiales, pero algo muy especial es cuando la iglesia del Señor participa de este memorial que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Quiero que incline su rostro. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad. Más alta que los cielos, Señor, es tu misericordia, es mejor que la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Señor. Te damos gracias porque nos permites llegar a este momento, Señor, que has dispuesto nuestros corazones para participar de este memorial precioso. Señor, nos ponemos en tus manos. Santifícanos, Señor, en tu verdad, en tu palabra, para hacerlo con una conciencia, Señor, con una objetividad, Señor, y sobre todo que nace de la fe que tenemos en ti, Señor. Padre, gracias porque tú, Señor, nos has levantado como tus hijos en Cristo, porque tu Espíritu Santo nos ilumina, da entendimiento, Señor, en nuestras mentes, para saber las cosas que nos has dado, Señor, en Cristo. Gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia ahí en Mateo 26. Mateo 26. Vamos a ver algunos versículos de este capítulo. Y pues prácticamente un título no puede tener, porque siempre nos basamos en los pasajes en donde el Señor instituye la cena. Pero si algún título le podemos poner, yo le puse con Cristo en la cena del Señor. ¿Por qué le puse con Cristo en la cena del Señor? Porque esto es muy individual, hermanos. Es muy individual, como decía nuestro hermano Ricardo muy acertadamente. Son momentos de entendimiento del por qué somos cristianos. Es momento de entender por qué nosotros celebramos, por qué cantamos a Cristo, por qué damos gloria al Padre, por qué pedimos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de estas cosas. Y precisamente esa palabra es la que el Señor nos llama a que nosotros pongamos todo nuestro corazón y atención, porque inclusive puedes tú levantar alguna encuesta y alguien le puedes preguntar, ¿por qué eres cristiano? Y no te puede decir. Hay quien te dice, pues es que porque voy a una iglesia. Oye, ¿y qué recuerdas o por qué haces o participas en la cena del Señor? ¿Cada cuándo la tienen en tu iglesia? Y si te da alguna razón del tiempo que la tenga, le puedes preguntar como una segunda cuestión, ¿y qué qué has aprendido de la celebración, de esa celebración de la cena? Entonces, la respuesta puede dejar muchos inconvenientes en cuanto a que el hermano o la hermana estén crecidos en ese entendimiento. Y mi intención, que es la intención del Señor sobre todo, es que nosotros entendamos por qué somos cristianos, por qué hacemos esto, por qué tomamos el pan, por qué tomamos el vino o el jugo de uva, por qué no lo hacemos como se hizo antiguamente, dónde está su origen, por qué alguien lo hace parecido, por qué alguien dice que hace lo mismo, pero lo hace parecido, pero al final son otros significados. El tomar el pan y el vino o participar de este memorial, algunos grupos le llaman la Eucaristía o acción de gracias, la Iglesia Católica. En esta otra iglesia de la provincia también van a celebrar la cena, pero lo hacen en base
de un hombre. El hombre es el que, esto no puede ser bendito hasta que ese pastor o ese líder ore por ellos. E igual sucede con la iglesia popular, donde alguien levanta una hostia, una oblea, y dice que verdaderamente es la carne, el cuerpo de Cristo. Entonces, son doctrinas, son enseñanzas que están fuera de la Escritura. El Evangelio es por fe, porque la fe nutre los espíritus, la fe nutre el alma, y la fe trae sanidad a los corazones a través de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros participamos de este memorial. Es el centro de la adoración de la iglesia de Cristo. Desde tiempos antiguos, hermanos, en aquellos años cuando el Señor estableció el memorial, posteriormente los hermanos lo hacían diario. Y algunas iglesias, como la que yo estuve, lo hacíamos cada semana. De hecho, era el centro de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Cada semana participar del pan y del jugo de uva o vino, representación del vino. Entonces, y también la frecuencia con que algunos iglesias o grupos la hacen, pues tiene que ver con por un lado que no sea una manera rutinaria, porque muchas veces la tendencia, más bien la tendencia humana, es hacer las cosas de Dios rutinarias. Y muchas de las cosas que el Señor nos dejó, algunas, las convertimos en rutina y nuestra devoción se pierde. Nosotros hemos decidido en el Señor tenerla cada 3 meses, y decimos a la congregación, le hemos dicho, prepare su corazón, preparémonos para participar de este memorial que es la base de nuestra fe. Todos hemos recibido a Cristo, hemos venido al Señor, Él nos ha encontrado, nos hemos arrepentido, hemos creído que somos pecadores y hemos estirado la mano para recibir de su gracia. Con Cristo en la cena del Señor, ¿cómo me gustaría que todos los que somos de aquí, hablando de la iglesia, estemos juntos participando de esto? ¿Cómo me gustaría, y digo me gustaría en el sentido de la unidad del Espíritu, de que todos los que nos decimos cristianos estemos participando, que si sabemos que va a haber la celebración de la cena del Señor, estemos ahí, que digamos, es que esto es primordial, es una prioridad para mí estar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque esto marca el corazón de cada uno de nosotros. Mateo 26, 17. Vamos a ver algunas cosas, meditar, reflexionar y extraer las lecciones o principios que el Señor nos habla en esta porción de la Escritura. Dice, el primer día de la semana, Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Tenemos aquí una frase importante, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Este primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vemos que el Señor une la cena, su cena, la une a la fiesta de los panes sin levadura, o sea, a la Pascua judía. Jesús, cuando habló estas palabras, hermanos, se encontraba viviendo sus últimos días en la tierra. Específicamente era el penúltimo día de Jesús, porque al siguiente día él ya iba a estar en una cruz. Estaba viviendo sus últimos días y estaba por cumplir su obra de salvación y pronto tendría que ser sacrificado.
Los discípulos que lo habían seguido 3 años y medio aproximadamente no se imaginaban lo que estaba por suceder delante de sus ojos. Y aunque Jesús, aquí en Mateo 26:2, él ya les había anunciado muy directamente su muerte, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aún así, los discípulos estaban expectantes porque no entendían cómo iba a suceder esto. Acababa el Señor de dar los sermones muy significativos, Mateo 24-25, acerca de su venida, allí en el Monte de los Olivos. Y después de estos sermones, Él habla estas palabras. Dice que termina esas palabras en el 1 de 26:1 y el 26:2 dice: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es por eso que los discípulos vienen y le dicen que ¿dónde quiere que preparen para que coma la Pascua? Porque la celebración de la Pascua, hermanos, comenzaba la celebración de la Pascua con esta fiesta de los panes sin levadura, porque era una preparación, era un preámbulo, era una convocatoria nacional para que toda, válgame la redundancia, toda la nación se preparara para matar el cordero y participar de la carne asada, cada familia en el pueblo de Israel. En Éxodo 12:15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. En otras cosas, las familias de Israel preparaban sus panes, pero se cuidaban de que no hubiera ese polvo para hornear que le conocemos como la levadura, que es el que esponja la masa, pero la levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Aunque en alguna ocasión la levadura se atribuye a la influencia del reino de Dios, al crecimiento. El punto clave es que la levadura, también como el pecado, influye grandemente en las vidas de los seres humanos. Por eso la levadura, como símbolo de maldad, fue tomada como ejemplo para ilustrar ese poder de daño que puede causar en las vidas. Dios quiere enseñarnos a través de este versículo de Éxodo 12:15, dice que haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, hermanos, particularmente, busquemos dentro de nuestro corazón toda esa levadura, todas las cosas que han influido en nosotros para no ser fieles al Señor. Todas las cosas que hemos pasado en nuestra mente, han estado en nuestro corazón y que han dejado de lado al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en servicio, en adoración, en prioridad. El pueblo o la nación de Israel, cuando buscaban ellos, cuando se les dio el mandato, ellos buscaban la levadura y hasta con una lámpara, dice que la tradición dice que buscaban y hasta se agachaban debajo de los muebles a buscar si no había algo de polvo. Y sabe, esto nos llama a que usted y yo seamos honestos, seamos en verdad honestos. Que por eso le puse con Cristo, yo con Cristo en la cena del Señor, que yo sea honesto si en mi vida he dejado o los momentos que he dejado de lado a Jesús y me he encerrado en mis propias justicias de pensamiento, siendo la justicia propia y no la justicia de Dios obrando. Lo que estamos haciendo aquí es la justicia de Dios, sí, qué bueno que viene desde el corazón. Si usted ha venido con un corazón entregado a Dios, usted viene en la justicia de Dios. Pero si viene usted o si yo vengo a hacer las cosas por cumplimiento o porque, pues por obligación, entonces usted viene, aunque esté aquí, no está en la justicia de Dios, está en su propia justicia. Y el Espíritu Santo tiene esta mañana que llevarnos a nuestros corazones a examinarnos. ¿Para qué? Para que podamos entender o crezcamos en el entendimiento del sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Y segundo, podamos obtener sanidad, hermanos.
sanidad. El pueblo debía santificarse para participar de la carne del Cordero. Jesús, en Mateo 16:6, le dijo a sus discípulos, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los judíos entendían claramente esto, que la masa con levadura era una masa fermentada. Y esto lo relacionaban con el proceso de corrupción. Cuando una bebida está fermentada es porque ya entró en el proceso de corrupción. Ese es fermentar. Y cuando la masa tiene levadura, la masa es fermentada y entra el proceso de corrupción, y muchos de los alimentos orgánicos así les pasa. Por eso es que la levadura simboliza lo malo y puede invadir completamente la vida del ser humano y llevarla a un grado profundo de corrupción. Por eso hay que buscarla. Porque mire, poquita levadura que haya en nuestro corazón es porque nos ha desviado un poquito a nuestra vista, pero es mucho. Fíjese qué interesante está esto y qué llamada del Espíritu a nuestros corazones. Jesús pone el ejemplo de estas dos vidas, de estos grupos, los fariseos y los saduceos, como unos grupos con vidas corrompidas por la levadura del pecado. Y le dice a sus discípulos: cuídense de la levadura de estos hombres. Los fariseos, ¿cómo era la levadura de los fariseos, de la cual Jesús dice que nos libremos? Los fariseos pensaban que la religión o las cosas de Dios eran solo un conjunto de leyes, un manojo de mandamientos, muchas reglas y normas que cumplir. Así que para ellos, para los fariseos, la santidad y la pureza de vida solo se basaban en los rituales externos. Por eso cuando el Señor se enfrenta con ellos, vamos a leer un versículo que está en el contexto de esto, le dicen al Señor: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Se van a contaminar, porque ellos basaban las cosas de Dios, basaban la pureza en las cosas externas, en las cosas que hacían. Y cuando Jesús advirtió a estos primeros discípulos acerca de no ser como este grupo, más o menos les estaba diciendo así, hermanos, que tuvieran cuidado de no convertir sus creencias espirituales en una religión como lo hacían y consideraban los fariseos. Que entendieran lo realmente importante que es el estado del corazón, más que las cosas o prácticas externas que traten de dirigirse a Dios. El cristiano debemos cuidarnos de no hacer estas cosas para Dios de manera externa, de manera que porque me ve el hermano, que porque está el hermano, que porque esto, cuidándonos de los ojos de los hombres. No, tenemos que ver el estado de nuestro corazón y venir al Señor para hacerle a Él un sacrificio agradable. ¿Qué caso tiene que seamos 200 o 1000 si 500 no están con el Señor en su corazón? Esa es cuestión personal, pero pongámonos a revisar nuestros corazones con estos 50 o 60 que somos aquí. Pero la misma limpieza que se pide para grupos de 1000, 2000, 3000 son las mismas que se piden para el uno, para el que es cristiano. Los fariseos tenían esta forma de ver las cosas de Dios, externas. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque voy a una iglesia. Es que tengo que ir a la iglesia. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que las teñimos, las maquillamos como si fueran cosas más que nada externas, cosas de practicar externas, pero muy poco a veces nos cuidamos del estado de nuestro corazón. Podemos estar enfermos de nuestros cuerpos, sí, el Señor nos sana, pero cuidemos de que nuestro corazón espiritual no esté enfermo, hermanos. Cuidémonos de que eso sea, haya sinceridad para hacer las cosas para Dios correctamente. Mateo 15:7 al 9. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo:
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Que la doctrina de seguir a Cristo no sea una doctrina impuesta por el hombre, sino que usted la reciba de parte del Señor. Que usted siga al Señor porque Él le enseña en su corazón seguirlo. Y a mí igual. El otro grupo, hermanos, los saduceos. Este grupo era el grupo rico en Palestina. Y este grupo de los saduceos ocupaba cargos de influencia en el gobierno. Eran la clase alta en las esferas económicas en Israel. Y el Señor, cuando dijo cuídense de los fariseos y de los saduceos, de la levadura de ellos, era porque los saduceos, como estaban envueltos en la política, ellos querían igualar la fuerza, el propósito de Dios al poder político. Por eso el Señor les dice algo así a sus discípulos: no traten de igualar el reino de Dios con el poder político o con los bienes y posesiones materiales que se pueden obtener por medio del poder humano. No sé si usted ha visto una película que se llama Barrabás. Y en esa película, Barrabás, cuando lo dejan libre, según él, quiere ayudar a Jesús, según en esa película, quiere ayudar a Jesús en extender el reino, ¿sí? Hablando de que Jesús se fue y él quedó vivo, pero él dijo, no, es que yo voy a cooperar con los cristianos. Y empezó a formar grupos para poder seguir avanzando a fuerza de espada, a fuerza de muerte, a fuerza de someter. Y así Barrabás quería ayudar, entre comillas, a extender el reino. Y sabe, en las iglesias ha llegado a tal grado que hay personas que están centrando su comunión con Dios en la seguridad de sus posesiones. La seguridad de sus posesiones. Entonces, Jesús quiere que seamos libres de esto. Le dice a sus primeros discípulos y nos dice a nosotros para que identifiquemos si nuestros corazones se han desviado por estos dos caminos. No somos políticos, pero a veces queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Estamos viendo en las clases de la escuela dominical diferentes fases de la manifestación del poder de Cristo. Entonces vimos algunas palabras griegas que nos traen luz. Y en todas esas palabras encontramos la fuerza para vencer la carne, la fuerza para entender la palabra, el poder de los milagros, y toda esa faceta de Cristo, del poder de Dios en Cristo, es dada a nosotros. Y es increíble. Bueno, lo digo para mí, por el entendimiento que Dios me está dando en estas clases. ¿Cómo es que no puedo vencer orar? ¿Cómo es que no puedo vencer mi carne, mi cama para orar? Y todo esto ha venido el Señor haciendo, se lo platico como una experiencia personal para su edificación. Todo eso el Señor ha ido haciendo con esa manifestación del poder para que yo pueda levantarme, para que yo pueda decirle no al pecado, para que yo pueda tener esa comunión profunda con el Señor. ¿Sabe? Esta instrucción creo que verdaderamente nos quiere librar del poder de la levadura del pecado. Fíjese qué interesante cómo se une la palabra. Y me gozo, hermanos, porque te da una perseverancia y te da un deleite con Dios, y sientes gozo. Otra vez la iglesia, vamos otra vez la iglesia, amén. Otra vez la iglesia, vamos. Otra vez la iglesia, gloria a Dios. Y eso, hermano, eso nos hace gozarnos. Ahora sigue diciendo el Señor en el versículo 18, el Señor une su cena, la unió a la Pascua, une su cena a la muerte, a su muerte, dice el 26-18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. La frase, mi tiempo está cerca. Cristo sabía su hora. Había llegado el momento de que él se acercaba el momento en que él tenía que partir, y por eso
Él fue hasta el último momento obediente a las indicaciones que Dios había dejado por perpetuidad a su pueblo. Jesús celebró la Pascua. Los discípulos, cuando dice que fueron a preparar la Pascua al lugar, ellos tuvieron que ir a conseguir el cordero, tuvieron que ir a conseguir los panes sin levadura y tuvieron que ir a conseguir las hierbas amargas. Se celebró la Pascua como el Señor la dejó establecida. Pero fue la última que Jesús celebró con sus discípulos para darle un giro al plan de redención que Dios tiene. Ahora no solo para Israel, sino para la humanidad entera. Amén. Dice el Éxodo 12:14. Y este día, el día de la Pascua, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Jesús sabía esto claro. Jesús estaba hablando del cumplimiento, sí, perpetuo, de la muerte del Cordero de la Pascua, pero ahora el Cordero que iba a ser de la Pascua era Él, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios y el Salvador de su pueblo. Él dio fin a una celebración que era meramente la sombra, era la profecía que apuntaba al Cordero humano y divino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se celebraba la Pascua, o cuando se celebró la Pascua en Israel, allá en Egipto, más bien, con Israel, se mató el Cordero, se derramó la sangre, y la sangre fue puesta en los dinteles de la puerta. Entonces, esa sangre, cuando el Señor pasó, Pascua quiere decir Pasach en hebreo, o el Peshach, que quiere decir Pascua, pasar. Por eso el Señor dijo, yo pasaré en la última plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto, dice, yo pasaré y veré la sangre. Y la sangre, dice, por señal. Y cuando vino el juicio del Señor ahí en Egipto, pasaba el ángel destructor del Señor, pasaba, veía la sangre y se iba de largo. Las personas que estaban dentro de la casa, cubiertas por esa sangre, no morían. Pero se oyó un clamor grande en Egipto, donde hasta la bestia murieron. Se oían gritos por donde quiera. Usted puede imaginarse la gran mortandad. Pero también puede imaginarse la gran salvación de aquellos que tenían la sangre del Cordero en sus puertas. ¿Y sabe quién ponía la sangre del Cordero en sus puertas? El padre de familia. El padre de familia sabía el significado completo, pesado, plenamente de lo que significaba la salvación para él y para su familia. Varones, debemos entender el peso que llevamos nosotros, hablando de esta carga, de este compromiso para enseñar a nuestras familias del Cordero, para decirles, el Cordero de Dios murió por nosotros, nos salvó. En aquel tiempo fue un animalito, ahora fue el Señor Jesucristo el que nos ha cubierto con su sangre, a Él debemos honrarle. ¿Sabe? Y nos encontramos con mucha negligencia. Perdón. La condición de la iglesia cristiana, hermanos, es una condición que deja mucho que desear, pero no es de asombrarse, porque el mismo Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y de tantos miles, de tantas millones, habrá un remanente, hermano, que vendrá el Señor por todos ellos. Los que estamos cubiertos con la sangre, los que damos la gloria a Dios, los que seguimos al Señor y sus mandamientos. Decía que así como Él, su sangre fue derramada del Cordero allá en Egipto, la sangre del Señor fue derramada. Y esto ahora cambia la vida, cambia la percepción de los discípulos y cambia la percepción y la vida para las generaciones postreras. En esta última Pascua, Él establece su cena.
Ya había celebrado más Pascuas el Señor, esta no era la única. Estuvo más de 3 años aquí, así que sí, está registrado más de alguna Pascua allí. Esta era la última Pascua, pero ya lo había celebrado. Pero en esta, que ya estaba él por partir, ahí deja sentado. En Lucas 22:15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Yo se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, Jesús les dijo, tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de morir. No volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Por eso nuestro segundo punto nos lleva a que la Pascua, o la cena más bien del Señor, la une a la eternidad, o se une con la eternidad. Dice 26-29 de Mateo. Vamos a tomar los mismos versículos que acabo de leer, después del de Mateo 29, 26-29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya leí estos mismos versículos de Lucas 22:15 y 22:16, pero fíjese lo que dice. Dice, hasta que lo beba nuevo con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Usted y yo. Dice, en el reino del Padre, o sea, en la eternidad. ¿Cuántos creen que vamos a estar en la eternidad con Dios? Yo lo creo, está la sangre de Jesús de garantía. Y si mis ojos físicos no lo ven, mis ojos espirituales, o como voy a ser un espíritu puro, lo va a ver. Cuesta trabajo creerlo. La carne y la mente carnal se oponen, pero sabe, cuando hay fe, lo tienes bien claro y lo vislumbras. Pero sobre todo, vives con esa expectativa. Vivimos con esa expectativa. Mire, Cristo nos dice que celebraría una vez más una reunión en la eternidad con todos aquellos que son sus seguidores. Cristo nos está diciendo que esta promesa gloriosa es para todos los verdaderos creyentes. Podemos ver nuestro futuro. Podemos vernos en las bodas del Cordero, podemos vernos reinando juntamente con Él, podemos vernos en el tribunal de Cristo recibiendo nuestras coronas. ¿Se puede ver usted? Amén. Me puedo vislumbrar, hermano, porque un día cierro los ojos o viene el Señor por mí. Y si yo no vivo con esa gloriosa esperanza, viviré con la esperanza de 24 horas de un día efímero. Pero sabe, nosotros vivimos con esas grandes esperanzas, seremos parte de en los cielos nuevos y nueva tierra y más cosas. Amén. Y esos amenes a mí me gustan, me motivan, me edifican, me levantan. Qué bueno que toda la iglesia dijera amén cuando decimos estas cosas. ¿Sabe? Porque ese amén quiere decir así sea. Así sea, así se escribe, amén, así sea. Mire, le voy a decir algo, En la iglesia primitiva no se hacía, en la cena del Señor todos estaban ahí reclinados, no había sillitas como estas, todos reclinados, comiendo. Y en medio de esa celebración, hermana Isela, había una camaradería, una sencillez, fuera de protocolos, había el corazón que estaba allí puesto, pero ¿sabe algo que pasaba? Separaba uno, decía, yo del Señor le doy gracias porque sabe que el Señor Jesucristo me ha hecho, me ha bendecido, yo separaba otro, yo quiero compartirles lo que el Señor tiene para mí, y separaba otro, y daba salmo, doctrina, alguien se paraba a cantar, empezaba a cantar un salmo judío. Y sabe, esta celebración sí es solemne, pero es alegre. Al final dice que ellos salieron, cantaron el himno y salieron. Y al cantar el himno, cantaron un himno de liberación del pueblo de Israel. Y no era un himno muy solemne, era un himno de alegría.
Fíjese, separaban manos, uno compartía un salmo, la doctrina, alguien cantaba un salmo. Qué bello, qué bello. Porque todos tenían en su corazón esta promesa segura de las cosas eternas que el Señor conseguía para ellos. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén contigo. ¿Con qué propósito? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que estos cristianos, yo creo que él estaba mirando a los discípulos, que estos que me has dado y los que me darás, quiero que estén allá conmigo para que vean mi gloria. Y no solamente la gloria, hermanos, del momento, sino que vean la gloria que se le ha dado en el cielo como Salvador, como Redentor, como el Señor de señores. Amén. Fíjense lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué tienen que doblarse? Porque hay una gloria eterna en Él mismo, en esa gloria que no podemos imaginarnos. La mente no alcanza. Fíjense, por eso Pablo les decía a los tesalonicenses, cuando preguntaban por aquellos hermanos que ya habían muerto a raíz de las persecuciones: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué la tristeza va más allá? ¿Por qué la tristeza no es gobernada? No es malo entristecerse, lo malo es durar en ese pozo, porque tenemos unas visiones más eternas. Sí sentimos, se van, nos dejan, pero ¿sabes qué? Ellos experimentan lo que todavía seguimos predicando nosotros por fe. Ahora sí que nuestros hermanos de los de los milenios atrás están mejor todavía que nosotros, pero nosotros lo disfrutamos por fe. Amén. La cena del Señor está unida a mejores beneficios para el creyente, dice el 26:26. Vamos terminando. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Estos son los momentos solemnes. Jesús toma el pan, hace una oración, lo bendice y acto seguido lo reparte, lo da. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que es una ofrenda voluntaria. Nos enseña que los discípulos son los recipientes de esa entrega de amor. Él toma el pan y lo da. Él toma su cuerpo, simbolizado en el pan, y lo da. Y le dice: tomad, esto es mi cuerpo. Cuando hablamos del pan como símbolo de su cuerpo y esa acción de partirlo, todos están en expectación en ese momento, porque habían pasado cosas. En medio de la cena se había descubierto al traidor, el Judas. Se había descubierto al hombre pecador que, aún viendo las obras, maravillas de Jesús, no abre su corazón. Ese es el tipo de Judas, del pecador que, estando tan cerca de Jesús, dice no a Jesús. Participó de sus milagros, participó del lavatorio de pies donde el Señor enseñó la humildad en el servicio, donde enseñó que la grandeza no está en la posición, sino en el servicio, donde enseñó que así debemos hacernos los hermanos, lavarnos los pies mutuamente, donde enseñó que el amor cubre multitud de faltas en esa acción, donde enseñó que somos dependientes de aquel hermano, somos miembros los unos de los otros. Y sabe, era una reunión con sus íntimos. Hay un libro de Jack Hayford
o de Marcos Brumet, un hermano que tiene un canto de adoración muy bonito. Dice, Dios no tiene chiqueados ni consentidos, tiene íntimos. Dios no tiene favoritismos para nadie, solamente está su círculo cerrado, y su círculo es cerrado con sus íntimos. Y cuando somos íntimos del Señor en nuestra práctica, es cuando nosotros vemos su mano. Algunos hermanos me han comentado cómo han visto la mano del Señor obrar de una manera, de otra, viene a mi memoria eso. Entonces el corazón está conectado, hermanos. Y nosotros vemos cómo en esa intimidad de nuestro corazón vemos la mano del Señor moverse. Por eso el Señor no hace excepción de personas, ni chiqueados ni consentidos, tiene íntimos. Y quien quiera tener ese secreto que descubrió David de la intimidad con el Señor, verá grandes cosas. Será partícipe de grandes cosas del Señor para su vida. Sobre todo, el corazón se llena de gozo, se llena de ánimo, se llena de deseos de vivir. Te despiertas, te levantas y estoy vivo, amén, estoy vivo. Y sabes, es mi oración matutina. Sigo vivo. Y ya los planes que viene el Señor, pues tú haz que se realicen. Pero sabes, veo esto en la Escritura, la intimidad con el Señor, como lo tuvo con estos hombres, a los que les dijo, este es mi cuerpo, tomen mi cuerpo. Tomen este pan que simboliza mi cuerpo. Así que el 6:32 dice Jesús, de Juan 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, del maná, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Dice, y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cómo se sacian las almas? ¿Cómo se sacia nuestro ser? Recuerdo un canto de un hermano que dice, solo Cristo llena el alma. Solo Cristo satisface. Y sabe, cada día cuando comemos del Señor en la palabra, entonces andamos bien fortalecidos y nuestra alma se regocija. Por eso dice en 1 Corintios 10:7, siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos como cristianos participamos del pan de vida, Cristo. Dice 1:21 de Colosenses, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿en dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, su cuerpo. 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Acaso la respuesta de nosotros no es permanecer? Pues permanezcamos, hermanos, en este pan que el Señor nos ha dado. Busquemos diario. Ahora, amados, por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del Señor fue dado para que tú y yo ya no seamos siervos del pecado. Su cuerpo fue dado, ese pan, para que nosotros podamos servir con la libertad, o entera libertad. Mateo 26:27-28 dice, y tomando la copa, ¿cuántos beneficios del cuerpo de Cristo? Mire, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, a mi pasar a otra, mi sangre del nuevo pacto. Bueno, vamos a tocar el punto de la sangre. También dice que el Señor tomó la copa, dio gracias y también la dio. La sangre es la vida del cuerpo y Él puso su vida por nosotros. Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre, fíjese, por la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay nada que pueda perdonar o que haya perdonado nuestros pecados, sino tener fe en la sangre de Jesús, no en las obras, no en mi propio pensamiento, no en mi intelectualidad, no en nada. Por eso, Romanos 3:25, para terminar, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabe? Esta palabra es importante, la hemos estudiado en el discipulado. Propiciación. ¿Sabe qué es propiciación? Es que Jesús llevó su sangre para que las demandas de la ley de Dios fueran satisfechas, y el Padre recibió esa ofrenda y su ira fue aplacada contra cada uno de nosotros. Cuando entendemos la propiciación, la justificación y la redención, hermanos, entonces saboreamos nuestra seguridad y nuestra perseverancia en Cristo. Da por resultado una perseverancia para el Señor. Y maduramos en nuestra salvación. No fluctuamos. Ahora, Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo que obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. ¿Qué entendemos por eterna? Por siempre. Eterna redención. Así que, hermanos, teniendo libertad, en 9:12, ahora 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Por la sangre de Jesús, porque Él ya nos abrió el camino. No necesitamos ningún intermediario, Él ya es el intermediario. Y 1 Corintios 10:16 dice, por último: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que nosotros esta mañana, hermanos, tenemos esta comunión con la sangre de Cristo, tenemos comunión con el pan, con su cuerpo, y es lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos. Vimos que necesitamos revisar nuestros corazones, vimos que necesitamos buscar dentro de nosotros. Estamos hablando de santidad, no de perfección, porque hay quienes pueden dejar de tomar la cena porque se sienten tan imperfectos. ¿Quién no es imperfecto? Cuando dice la palabra que se tome dignamente, tiene que tomarse buscando con la humildad de nuestros corazones y saber que Cristo dio su cuerpo para salvarnos, dio su sangre también como un sacrificio completo para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a prepararnos con la escritura de 1 Corintios 11 y 17, 11:23. Vamos a orar, y mientras voy orando, ustedes van a ir pasando a tomar su copa, a tomar su pedazo de pan. Señor, gracias esta mañana, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú diste tu cuerpo simbolizado en el pan, Señor. Diste tu sangre